Objeto SCP, clase Euclid el hombre tímido. SCP-096 My Hero Academia Archivo de incidente, UA High School, clase 1, a acceso restringido, nivel 4 continuar lectura advertencia, documento clasificado. Número de objeto. SCP-096 clase. Euclid descripción breve. Humanoide de aproximadamente 2-4 metros de altura. Extremadamente delgado. Piel blanca. Cara sin rasgos definibles. Velocidad de desplazamiento. No medible con precisión. Tasa de supervivencia tras activación. 0%. Procedimiento especial de contención. Bajo ninguna circunstancia debe observarse el rostro de SCP-096, ya sea directamente, en fotografía, grabación, o cualquier otro medio de reproducción visual. Estado actual. Contenido comprometido, instancia activa capítulo único, inicio y fin era una tarde ordinaria en los dormitorios de UA High School cuando todo empezó a desmoronarse. Izuku Midoriya estaba inclinado sobre su escritorio, con la laptop encendida y varios cuadernos abiertos a su alrededor. Investigaba organismos anómalos documentados por una organización internacional cuyo nombre apenas circulaba en foros especializados. La Fundación SCP. Era pura curiosidad académica. O eso pensó. Oye, Deku, ¿qué estás viendo? La voz de Ochako Uraraka llegó desde la puerta. Entró sin llamar, como era su costumbre, seguida de cerca por Tenya Ida, que llevaba una pila de apuntes bajo el brazo. Es investigación, respondió Midoriya con ese tono entusiasta que lo caracterizaba. Hay un organismo catalogado como SCP-096. Dicen que si alguien ve su cara, él va directamente hacia esa persona. Sin importar dónde esté. Sin importar dónde esté, repitió Uraraka, acercándose a la pantalla. En ese preciso instante, el cursor de Midoriya pasó sobre una imagen adjunta al archivo. Una miniatura. Apenas 2 centímetros de pantalla. Suficiente. Los tres la vieron. El grito llegó desde el pasillo antes de que pudieran procesar lo que había sucedido. Katsuki Bakugo irrumpió en la habitación oliendo a humo, con las palmas brillando por un reflejo instintivo. ¿Qué demonios pasa aquí? Los escuché desde el piso de abajo. Shoto Todoroki y Momo Yaoyorozu aparecieron detrás de él. Habían estado estudiando juntos cuando el silencio repentino del pasillo les puso en alerta. Midoriya, dijo Todoroki en voz baja, mirando la pantalla, esa imagen sigue abierta. Todos miraron. Todos vieron. El llanto comenzó a los 40 segundos. No de ninguno de ellos. Era un sonido que provenía de todas partes y de ninguna. Agudo, desesperado, imposiblemente humano para algo que claramente no lo era. Un lamento que penetraba las paredes, que hacía vibrar el suelo, que se metía en los dientes como una corriente eléctrica. Midoriya miró el archivo con manos temblorosas y leyó la única línea que importaba. Nota. Desde el momento en que SCP-096 detecta que su rostro ha sido observado, iniciará su desplazamiento hacia el observador. La distancia no es un factor. Los obstáculos no son un factor. Nada es un factor. Hay que moverse. Ahora. La voz de Ida cortó el ambiente como una cuchilla. No fue una sugerencia. Estrategia en menos de 4 minutos, los 6 estudiantes estaban en la azotea de los dormitorios, con el viento frío de la noche azotando sus uniformes. Momo había creado desde su kirk un megáfono de emergencia y varios rollos de cable de acero. Ida había contactado al personal docente, pero la señal era estática pura. Algo interfería. Necesitamos un plan, dijo Yaoyorozu, con esa calma arquitectónica que mantenía incluso en las peores situaciones. No podemos simplemente huir. Deku, ¿qué más dice el archivo? Midoriya tenía el texto memorizado. Es casi indestructible. La fundación lo contiene usando cámaras sin ojos, operadores que trabajan con los ojos vendados, barreras que lo confunden por masa. No por fuerza. Entonces lo cegamos, dijo Bakugo. Si no puede ver, no puede rastrearnos. No funciona así, respondió Midoriya sacudiendo la cabeza. Ya sabe dónde estamos. Ya viene. No necesita ver para encontrarnos. Nos siente. Silencio. Luego, Todoroki habló con su habitual economía de palabras. Entonces lo inmovilizamos. Fue la mejor idea que tuvieron. Y no fue suficiente. Primer contacto lo vieron llegar desde el este, cruzando el campo de entrenamiento a una velocidad que no tenía nombre. No corría. Era más exacto decir que el espacio entre él y ellos simplemente se colapsaba. SCP-096 era exactamente como describía el archivo y nada como lo que cualquiera podría imaginar. Alto. Blanco.
doblado hacia adelante en un ángulo imposible, con los brazos colgando casi hasta el suelo. El llanto continuaba, más alto ahora, más cercano, y con cada segundo se volvía más difícil ignorar el instinto primitivo de simplemente cerrar los ojos y no moverse. Todoroki actuó primero. Una pared de hielo surgió del suelo como una catedral instantánea, gruesa y translúcida, interponiéndose entre SCP-096 y el grupo. Por un momento, funcionó. La criatura chocó contra el muro y el impacto sacudió el edificio. Ahora, Bakugo. Gritó Ida. Bakugo no necesitaba que le dijeran dos veces. Sus explosiones estallaron en cadena contra la espalda del muro de hielo, añadiendo calor donde Todoroki había puesto frío, creando una trampa de presión que debía haber aplastado a cualquier ser vivo. La pared explotó desde adentro. Los fragmentos de hielo llovieron sobre ellos. Midoriya activó One for All al 20% y lanzó a Uraraka hacia arriba, fuera del radio de impacto. Ida disparó sus motores y sacó a Yaoyorozu del alcance de los cascotes. SCP-096 atravesó los restos del muro como si no hubiera existido. El llanto se había transformado en algo diferente. Más profundo. Más urgente. Segunda fase. Yaoyorozu había creado una red de cables de acero mientras se desplazaba con Ida. La tendieron entre 4 postes del campo de entrenamiento, a diferentes alturas, formando una telaraña que debía enredar y ralentizar al objetivo. Uraraka, flotando en las alturas con su Kirk activo, tocó varios bloques de concreto y los dejó caer en trayectoria calculada. Los bloques impactaron. SCP-096 se detuvo. Solo por un segundo. Fue suficiente para que Midoriya lo alcanzara con un golpe de Detroit Smash al 30%, un puñetazo que habría enviado a través de una pared de acero a cualquier oponente que hubieran enfrentado. SCP-096 giró. Y Midoriya comprendió, en el instante en que sus nudillos impactaron contra aquella carne pálida y sin temperatura, que había cometido un error fatal. Había tocado a algo que no pertenecía a ningún sistema de leyes físicas que él conociera. El golpe no causó daño. Midoriya sintió el impacto reverso en su brazo hasta el hombro. Pero lo que lo heló fue otra cosa. En el momento en que hizo contacto, el llanto de SCP-096 cesó por completo. El silencio que lo reemplazó fue infinitamente peor. El final. Retrocedan. Todos atrás. La voz de Ida tenía una grieta que nadie le había escuchado antes. Corrieron. Los 6 estudiantes más capaces de la clase 1, corrieron como nunca lo habían hecho en ningún ejercicio de entrenamiento, en ninguna misión de prácticas, en ninguna batalla real. Porque instintivamente comprendían algo que ningún manual les había enseñado. Hay cosas que no tienen punto débil. Hay cosas para las que el heroísmo no fue diseñado. Todoroki creó barreras mientras retrocedían. Bakugo cubría la retaguardia con una lluvia de explosiones. Yaoyorozu generó escudos sobre la marcha. Uraraka intentó levantar a SCP-096 con su Kirk para inmovilizarlo en el aire. Nada funcionó. No porque sus habilidades fallaran, sino porque SCP-096 no operaba bajo las mismas reglas que el resto del mundo. No era un villano con un Kirk explotable. No era una bestia con un punto ciego. Era un fenómeno. Bakugo fue el primero en quedar fuera de combate. No por falta de coraje, sino porque se giró a plantar cara cuando el resto huía, y eso fue todo lo que SCP-096 necesitaba para alcanzarlo. El estallido que lanzó Bakugo fue real, fue enorme, fue desesperado. Y no cambió nada. Ida llegó lo suficiente para sacarlo de la zona de mayor peligro, pero el muchacho quedó tendido en el suelo, sin poder continuar. Uraraka cayó después. Su Kirk estaba al límite. Había intentado levantar demasiado en demasiado poco tiempo. Las náuseas la doblegaron justo cuando más la necesitaban. Quedó de rodillas, con una mano en el suelo, intentando mantenerse consciente. Vayan, murmuró. Vayan, yo estoy bien. No estaba bien. Yaoyorozu intentó colocarse entre SCP-096 y sus compañeros, generando una barrera compuesta de los materiales más resistentes que su Kirk podía producir. La criatura la atravesó como si fuera papel mojado. Momo cayó al suelo empujada por la onda de presión, aturdida, incapaz de levantarse. Ida tomó a Midoriya por el brazo. Nos vamos. No podemos detenerlo. No podemos dejarlo aquí. Gritó Midoriya señalando a sus compañeros caídos. Si nos quedamos, nadie podrá reportar lo que es. Nadie sabrá cómo contenerlo. Fue la decisión más difícil que Tenya Ida tomó en su vida.
Y la tomó en 2 segundos, porque en eso consiste ser el que mantiene la cabeza fría cuando todo se derrumba. Corrieron. Todoroki los cubrió hasta el último momento. Creó muros de hielo y llamaradas alternas, canalizando todo lo que tenía del lado de su padre y todo lo que había aprendido a aceptar del lado de su madre. Fue su actuación más completa, más equilibrada, más humana. Y no fue suficiente. Todoroki quedó de pie frente a SCP-096 durante 3 segundos completos antes de caer. 3 segundos en los que no gritó, no retrocedió, no cerró los ojos. 3 segundos que dijeron todo sobre quién era Shoto Todoroki. Y después, el silencio. Midoriya e Iida corrieron durante 4 minutos antes de que Iida tropezara con un poste caído y perdiera velocidad. Se levantó de inmediato, pero esos segundos habían cerrado la distancia. Midoriya se giró. Activó One for All. Todo. Sin porcentajes. Sin control. Lo que tenía, todo, concentrado en ambos brazos. Iida, sigue corriendo. Alerta a los profesores. Diles lo que es. Diles que no lo miren. Midoriya, corre. Iida corrió. Porque Midoriya se lo pidió con esa voz que no admitía réplica, esa voz que solo usaba cuando había tomado una decisión de la que no iba a volverse atrás. Lo que ocurrió a continuación fue silencioso. Un destello verde. Un impacto. El suelo que temblaba. Y después, nada. Iida llegó a la sala de profesores 17 segundos después. Estaba llorando y no lo sabía. Los profesores tardaron 90 segundos en movilizarse. 90 segundos es mucho tiempo. El informe oficial de la Fundación SCP, recibido 48 horas después del incidente en Oa High School, describía el evento con la frialdad característica de sus documentos. 6 estudiantes. 6 observadores del rostro de SCP-096. Resultado consistente con todos los casos anteriores registrados. Lo que el informe no capturaba era lo que Iida le contó a la Aizawa Sensei esa misma noche, con voz rota y sin parar de mirar el suelo. Que Midoriya había sonreído antes de girarse. Que Todoroki se había mantenido en pie. Que Bakugo había blasfemado hasta el final y eso, por alguna razón, hacía que todo doliera más. Que Uraraka había dicho estoy bien cuando claramente no lo estaba, porque ese era su modo de proteger a los demás, incluso cuando ya no podía protegerlos. Que Yaoyorozu había seguido generando material hasta el último segundo, porque rendirse no estaba en ninguna parte de su arquitectura mental. Que todos ellos habían sido exactamente quienes eran, hasta el final. La Fundación SCP recuperó a SCP-096 y lo recontuvió en su celda sin ventanas. El procedimiento tardó 6 horas y requirió 12 operarios con los ojos vendados. Nadie en los pasillos de UA habló mucho durante los días que siguieron. El silencio tenía una textura específica, diferente al silencio de antes. Era el tipo de silencio que deja una ausencia que no puede nombrarse del todo. En el cuarto de Midoriya, la laptop seguía encendida. La pantalla mostraba el archivo de SCP-096. El cursor, quieto sobre la miniatura. La imagen, todavía ahí. Fin SCP-096, objeto Euclid. Fundación SCP no mire la imagen, no divulgue el contenido, no intente contenerlo solo.